Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy jueves 21 de marzo lleva por título Dios nuestro juez justo, estando en Salmos capítulo 58. Así dice la palabra de Dios. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Dios, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vea él el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios, nuestro juez justo. Este salmo, tal como vamos a estar analizando, es una denuncia en contra de la injusticia y de la malicia que yace en el corazón de las personas no regeneradas. Porque ciertamente nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero al conocer el Evangelio hemos sido restaurados por la obra del Espíritu Santo mediante la palabra escrita, que es la Biblia. De manera que aquellas personas que no han sido acercadas al entendimiento de la palabra actúan bajo sus propios deseos. Y esto es lo que hace este Salmo de David. Es una denuncia en contra de las personas que están actuando mal en un gobierno, están actuando mal en una cuestión de autoridad e incluso en el trato con los otros. Y vamos a ver tres elementos de los cuales nos habla este devocional, siendo el primero lo que hay en el corazón. Comienza este salmo buscando hacer entrar en razón al pueblo y a cada uno de los lectores. Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Plantea dos preguntas. Prácticamente podría ser la primera. ¿Vives y te sustentas en la verdad? Dos, ¿actúas con justicia en cada entorno? Porque es siempre importante llevar a nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos a un escrutinio, a un examen, un análisis, porque de esta manera, al momento de que nosotros analizamos algo, puede surgir si necesita repararse, si está bien, si necesita mantenimiento o definitivamente si es algo deficiente. Cada uno de nosotros necesitamos poner nuestra fe a prueba en el sentido de que probarla con base en la palabra. ¿Estoy viviendo bíblicamente? ¿No estoy viviendo bíblicamente? ¿Nos estamos sustentando en la verdad? ¿Estamos actuando con justicia? De esa manera, el Salmo empieza confrontando de esta manera. ¿Cómo estamos actuando? Eso nos lleva, dice el versículo 2, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Las situaciones que ellos se habían desviado y principalmente en su corazón. Recordamos esa conversación que el Señor Jesús tuvo con los fariseos en la que ellos les decían con respecto a las malas acciones de las personas. Bueno, el Señor Jesús les dice, el alimento, porque ese era el tema en boga, el alimento no afecta, no le hace daño a la persona en el sentido de sus acciones, sino lo que sale del corazón, porque en el corazón están las cosas malas. Lo que dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es por eso que no debemos de confiarnos, es por eso que cuando nosotros estamos escuchando a alguien y nos soliciten un consejo, no es sensato ni bíblico decir confía en tu corazón, porque tristemente nuestro corazón es engañoso. Es por eso que dice acá, antes en el corazón ellos habían maquinado, ellos obraban con malas intenciones, ellos recurrían siempre a la violencia y también ellos, dice, pesan la violencia de sus manos en la tierra, o sea que era grande la violencia que llevaban a cabo.
De manera que da una descripción que ellos, incluso desde que nacieron, traen esa maldad. ¿Cómo es eso posible? Sí es posible, dice. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok, hermano, me estás diciendo que hay personas que nacen y ya son malos. Ok, bueno, nuestra naturaleza, recordemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos malos por naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos constatar esto? Romanos 3:10 nos da esta descripción. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gran diferencia con estas personas y con nosotros, porque ciertamente nosotros podemos decir, bueno, es que esta descripción es para ellos. Bueno, sí y no, porque lo único que nos diferencia es la gracia de Dios. Y es que esa es la gran realidad. Nosotros salimos de ese contexto de pecado, nosotros salimos de ese contexto de maldad y somos llamados a vivir en santidad. El Espíritu Santo hace esa obra de regeneración en cada uno de nosotros y somos cambiados en el sentido de que cuando, un ejemplo, los que manejan, se les atraviesa un carro de manera muy despreocupada e ilegal porque va en contra de los lineamientos de tránsito, bueno, no vamos a reaccionar gritándole ni insultando, sino que ciertamente nos vamos a enojar, pero vamos a decir, Señor, toma el control de mis emociones para que no vaya a desembocar esto en un gran problema. Y es que este tipo de pasajes nos debe de llevar a la conclusión de que cada una de las personas necesita conocer el Evangelio, así como nosotros requerimos todos los días conocer el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6 empieza a hablar con respecto a personas que no heredarán el reino de los cielos. Empieza a dar una larga lista y lo más impactante de esta lista, cuando da las descripciones de estas personas que no heredarán el reino de los cielos, dice el versículo 11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos justificados, pero dice, habéis sido santificados, justificados, lavados. De manera, esta descripción ciertamente no va con nosotros, pero sirve para ir con un análisis, ir firmes, con pies de plomo, para saber cómo estamos llevando y qué testimonio estamos dando, porque ciertamente esto era un testimonio, ya que incluso son descritos al versículo 4, versículo 5, como que tienen veneno de serpientes, incluso cierran su oído, no escuchan razón, se centran en su propio razonamiento y pasan a dañando a otros. De manera que nosotros somos salvos por gracia, pero sin la gracia no nos alejaríamos de esta realidad que está describiendo el salmista. Esto nos lleva al segundo punto, disipados por sus actos. David lo que hace en esta oración, recordemos que las oraciones de David son un buen ejemplo para cómo referirnos ante Dios. Y David, de verdad, él se explayaba, él decía, yo me siento así, yo deseo esto, pero que se haga la voluntad de Dios. Eso no es malo, es válido. Y dice, el versículo 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Ciertamente aquí David está pidiendo que Dios pese los actos de ellos. Dios sabe la maldad de cada uno de nosotros. Él tiene un conocimiento infinito, es omnisciente. Y en esta exclamación, David los está comparando con leoncillos, de manera que le dice, pues que se rompan sus dientes, que se quiebran sus bocas, que se rompan sus muelas. ¿Y por qué dice esto? Porque un león, la forma en cómo caza, no es tanto dar la zarpada, sino que es su mordida. Su mandíbula tiene una fuerza impresionante que no deja ir su presa. Pero el momento de que este león tiene, pues, rota la quijada e incluso no tiene dientes, pues no tiene cómo dañar a su presa. De manera que le estaba diciendo, Señor, déjalo sin nada que pueda dañar a las personas. Y también dice, los actos malos de ellos siempre van a salir a la luz e incluso ellos van a ser disipados. Dice, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas serán hechos pedazos. De manera que el Señor tiene el control, el Señor va a tratar con ellos e incluso las maquinaciones, los planes que empiecen a llevar a cabo por la misericordia del Señor no se van a realizar. Dice el versículo 8, pasen ellos como el caracol que se deslía. De esta manera, las personas en la antigüedad creían que el recorrido de la baba que dejaba el caracol
decían que estaba dejándose a sí mismo, que en su transitar él estaba pereciendo, o sea, que él estaba dejando su propia piel y pues muriendo paulatinamente. De manera que pone este ejemplo y dice pues que ellos perezcan. Y es que es el deseo. Cuando nosotros vemos injusticias, cuando nosotros vemos que hay personas que están actuando mal en cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos, e incluso ese sería nuestro deseo, que aquellas personas que actúan mal contra nosotros o contra ellos, pues definitivamente desaparecieran. Pero eso nos lleva al tercer punto, una justa recompensa. No es el juicio de nosotros, sino que es el juicio de Dios. Dice el versículo 9: antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Aquí hay un claro énfasis cuando dice los arrebatará. El juicio es de Dios y Él es quien alejará a los malos. Dice que los arrebatará en su ira, porque su ira es santa, su ira es justa, su ira es perfecta. Su ira nos muestra su carácter que está en contra de la injusticia, en contra del pecado. Entonces Dios va a actuar. De manera que en esos procesos nosotros debemos de aprender a conocerlo, tal como veíamos ayer. De manera que el justo que fue oprimido se alegrará, porque el juicio de Dios es justo, dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¿Por qué podemos decir es que es puede ser un tanto grotesco? Bueno, es que imagínense cómo estaban actuando estas personas. Vemos la descripción de los primeros versículos. Entonces, esto es algo menor. Dice en su sangre, o sea, que ellos se alegran de que las personas injustas ya no estén. Y es como dice Proverbios, los justos, el pueblo se alegra cuando los necios ya no están gobernando. Y eso es algo que nosotros hemos constatado. Pero es por eso que nosotros debemos de confiar plenamente en la obra de Dios. Y es que nosotros no debemos de actuar en represalia del otro. ¿Por qué? Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso es lo que dice el versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay recompensa para aquel que persevera, hay recompensa para aquel que no negocia sus principios, hay recompensa para aquel que persevera y no se avergüenza de dar a conocer que es creyente y compartir el evangelio. Hay recompensa. Y lo mejor es que dice: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Nosotros no nos debemos de alertar, no nos debemos de desesperar cuando estemos viendo situaciones de injusticia, porque sabemos, entendemos que es Dios quien va a actuar, es Dios quien va a responder, es Dios quien va a juzgar. Porque si nosotros actuamos en nuestro enojo, actuamos en nuestra humanidad, vamos a ocasionar grandes problemas. Lo que está mostrando aquí el salmista es que nosotros ciertamente nos podemos enojar por las circunstancias que son injustas. Podemos decirle: Señor, experimento esto, Señor, está ocurriendo esto. Pero lo más hermoso es lo siguiente, lo que dice: ciertamente hay recompensa para el justo. El justo es alguien que espera en Dios. El justo es alguien que confía plenamente en Dios. Es alguien que vive a la altura de la palabra que predica. Y dice: ciertamente Dios es el que juzga la tierra. Cuando haya personas que estén actuando con injusticia, cuando haya gobernantes, dirigentes injustos, nuestra confianza debe estar que Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, es justo, es perfecto y que Él les dará su justa retribución a cada una de esas personas que estén actuando con injusticia. Nuestra tarea es actuar con justicia, con paciencia y compartir del Evangelio. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, puedan suscribirse, puedan dejarnos un comentario aquí abajo, puedan escribirnos y nos dará mucho gusto leerlos. Tengan un excelente día, Dios les bendiga.